Bien, bueno, nos metemos de lleno en uno de los días o uno de los capítulos que no abordamos todavía, Elio. Exactamente, hoy declarado por Naciones Unidas en el año, creo en el año 83, el Día Mundial de la Libertad de Prensa, un 3 de mayo. Por eso vamos a hablar de eso en el día de hoy. Paula Moreno es presidenta del Foro del Periodismo Argentino, de FOPEA. Paula, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Eleonora? Un gusto, ¿cómo va? Buenas bien, tardes. muy bien. Hola, Paula, un placer. Hola, Paulina, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, ¿por qué es tan importante? Nos preguntamos con Elio. ¿Por qué tenemos que hacer conciencia? Nosotros sabemos la importancia, pero ¿cómo lo traspasamos de la pantalla? ¿Por qué es tan relevante hablar de estos temas y la libertad de prensa? Bueno, la libertad de prensa y la libertad de expresión, ¿no? Yo arrancaría por el último tema, porque la libertad de expresión sostiene la libertad de prensa. Nosotros somos una entidad del Foro de Periodismo Argentino, es una entidad que nuclea a periodistas de todo el país, y entendemos efectivamente que la libertad de expresión, nos sostiene, es nuestra razón de ser, pero además es nuestra razón de ser como ciudadanos. Y este es un punto, mira, hoy estamos presentando nosotros el trabajo del monitoreo de libertad de expresión, lo hacemos hoy a partir de las 20:30 horas en la Feria del Libro, y la verdad es que el concepto es esto: los ataques a la libertad de expresión están creciendo, los periodistas cada vez están sintiendo más límites para el trabajo, para su desarrollo profesional. De hecho, en el último año, un 31,7%, estoy adelantando algunos de los datos que vamos a presentar luego, pero un 31,7% más de casos se van registrando. Esta es una tendencia que estamos registrando en los últimos años, por lo menos en los últimos 4 años. En mi caso, que soy monitora de libertad de expresión, por ejemplo, en la provincia de Chubut, en la que pertenezco, los casos van incrementándose y también el tipo de casos. Entonces digo, en definitiva, lo que tenemos que lograr es no solo hacer un trabajo dentro de los medios y los periodistas, con los periodistas en defensa de la libertad de expresión, sino también en la ciudadanía. Lo que tenemos además, entendemos nosotros, es una normalización de algunas actitudes que afectan directamente a la libertad de expresión. Y nosotros como vehículo, en definitiva. Por eso me parece que hoy vamos a presentar este informe, y uno de los títulos es esto, por lo menos en uno de los artículos de presentación, que esto no es solo un tema de periodistas. Efectivamente es un tema que es de ciudadanía, ¿no? Y que así debemos concebirlo, y tenemos mucho por hacer en ese terreno, también los periodistas. Paula, ¿cuánto y cómo aporta la incorporación de la tecnología, en estos tiempos de información a través también de las redes sociales en la libertad de expresión? En el ataque a la libertad de expresión en muchos casos. La realidad es que una de las nuevas formas, y yo diría de las formas más violentas que estamos viendo de ataque a la libertad de prensa y a la libertad de expresión, se canaliza a través de las redes. También hay que hacer mucha docencia. No hay ánimo de demonizar las redes, pero sí de pregonar su buen uso. La realidad es que nosotros estamos viendo todo el tiempo que los colegas están siendo atacados, literalmente, en situaciones de ciberacoso y de ciberataque, y que este es un fenómeno creciente, muy impune en muchos casos, que nos cuesta además llevarlo a diferentes espacios de rechazo, visibilizar ese rechazo. Nos cuesta además encontrar eco en los espacios judiciales, que también en algunos momentos vemos que están hasta atrasados, la normativa está atrasada también para atacar esto. Me permito decir que en algunos espacios también hasta la estructura judicial está lenta o no interpreta todavía la dimensión que esto tiene, y nosotros, en definitiva los periodistas, que nuestro principal capital es nuestra credibilidad, trabajemos donde trabajemos, ese es un ataque grave realmente, es el ataque a nuestra esencia. A la base de nuestro trabajo. Quiero compartir, porque no pasa inadvertido que todo esto nos sucede y hablamos de estas cosas en medio de algunas embestidas, ¿no es cierto?, oficiales. La de Ricardo Quintela me pareció la más brutal. Ayer estuve en un encuentro con Schiaretti, firmaron algunos acuerdos entre ellos, etcétera, en lo institucional, quiero decir. Pero Quintela dijo esto, podemos compartirlo para una reflexión tuya, Paula, a propósito de justamente la libertad de expresión, esa que intentamos garantizar, a propósito de concientizar más que celebrar en un día como el de hoy. A ver. Por los medios, entre comillas, nacionales. Mentira, no son medios nacionales, son medios capitalinos que tienen influencia en toda la República Argentina. Nosotros no tenemos influencia, lamentablemente, en la República Argentina, porque por eso digo, la concentración que hay, no solamente financiera, económica, sino mediática, en Capital Federal, tenemos que tener la capacidad de poder modificarla. Así como nosotros vemos TN, La Nación Más, todos, digamos, con capitales, con interés
parece bien definido y claramente definido, donde no hay un periodismo independiente que informe y que la gente saque sus propias conclusiones, yo voy a plantear la necesidad de armar dentro del Norte Grande una red de comunicación que permita que todos los medios de comunicación tengamos canales propios en cada una de nuestras provincias y no tener que estar permanentemente consumiendo una información podrida. La idea del canal propio, ¿no? Sí. Ya la palabra lo dice. Bueno, las provincias tienen canales estatales. Además. Lo tienen, claro. que son de la gente, no son de los gobiernos. Por eso vamos a volver al principio de la historia, que debiéramos de crear conciencia. Lo que dice el gobernador, en definitiva, si él quiere crear un canal propio, es un asunto suyo. Las provincias, si quiere crear un canal para informar a la comunidad riojana, en buena hora, y entiendo que la provincia tendrá su canal público que le pertenece a la comunidad riojana. Y así se replica en toda la provincia. Quizás allí también haya que dar debate sobre el verdadero sentido de los medios públicos y que sean los que canalicen realmente las necesidades de la gente del lugar y que expresen la idiosincrasia de cada una de nuestras provincias. Nosotros tenemos un trabajo muy federal, estamos presentes en todo el país. Y la realidad es que hay mucho por hacer también en los medios públicos. Quizás ese sea el punto de partida y no tenga nada más que estructurar el gobernador y empezar a trabajar con las herramientas que ya tienen. Claro. Ahora, estaba pensando cuando mencionabas el trabajo que hay que hacer con respecto a los medios públicos, el ejemplo de, por ejemplo, la BBC, ¿no? Sí, el trabajo de los medios públicos tiene que ver con esto, con canalizar, digo, la mirada de la gente del lugar y que no de mirada de la BBC o la mirada de Televisión Española por caso, ¿no? Con una mirada crítica también hacia su trabajo, inclusive con defensores del público, son figuras a las que no hay que tenerle miedo, porque en definitiva de lo que estamos hablando es de aportar a la construcción informativa, que entiendo que será el espíritu del gobernador. Bueno, todas las herramientas debieran ir en ese sentido, ¿no? Paula, un beso enorme, gracias. Gracias por compartir este ratito con nosotros y en nombre tuyo, naturalmente, nuestra solidaridad para aquellos que no están en su mejor momento en términos profesionales, que también los hay, y la vocación siempre de construir una libertad de expresión que nos cobije a todos, equivocados o no, en el debido respeto de las diferencias. Empatía y escucha, y con eso irá bien. Muchas gracias. Empatía y escucha. Grandes palabras. Muchas gracias. Chao. Bueno, hablando de empatía y escucha, ¿el presidente habrá escuchado o no escuchó? ¿Qué pasó, Lourdes?